ya estamos conectados en vivo con nuestro compañero periodista también que trabaja en el Washington Post y que nos va a aclarar la situación que se vive en Estados Unidos. Simon Tegel, muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eli. Gracias por la invitación. Bien, queremos saber cómo van estas elecciones. Acabamos de relatar que un peruano se ha quedado con una curul que, por supuesto, enorgullece porque sabemos que la comunidad latina es muy importante en los Estados Unidos. ¿Cómo van los comicios? Bueno, todavía están contando los votos, faltan algunos resultados, pero parece que ha sido un día, una noche bastante positiva para el presidente Biden y su partido, los demócratas. Antes de las elecciones se esperaba un posible ola roja, roja siendo el color del Partido Republicano Conservador. Y lo que definitivamente no ha sucedido, esa derrota contundente de los demócratas no se ha manifestado. Ha habido algunos perdidos, que es lo normal para unas elecciones midterm, o sea, a la mitad del cuatrenio del presidente cuando hacen elecciones para el Congreso. Normalmente el partido que tiene la Casa Blanca pierde, pero esta vez no ha sido tan así. Es más casi un empate entre los dos partidos. Parece que los republicanos sí están tomando la Cámara Baja que se esperaba, pero apenas. El Senado todavía estamos viendo, puede ser que los demócratas mantienen el control del Senado todavía. Simon, sí, porque escuchamos al presidente Biden demostrar su preocupación en caso de que los republicanos tuvieran el control total del Senado de los Estados Unidos. En caso de que esto ocurriera, sabemos que todavía están en el conteo de votos, ¿cómo afectaría, por ejemplo, a las políticas públicas que quiere impulsar el presidente? Bueno, le afectaría bastante. Por un lado, no podría pasar leyes y por otro lado, habría muchísima fiscalización de la Casa Blanca, del gobierno, e incluso yo diría fiscalización de mala fe, en lo cual no están buscando indagar sobre las políticas, sino alguna venganza por las investigaciones que sí han sucedido a la presidencia de Donald Trump, donde parece que había bastante corrupción y hay varias investigaciones penales, criminales en contra de Trump todavía. Así que eso era una posibilidad que de alguna manera se ha evitado o por lo menos minimizado esa posibilidad. Por otro lado, para Latinoamérica, el Perú y el mundo entero, me parece que es una buena noticia los resultados, porque en estas elecciones había muchos candidatos del Partido Republicano que negaban que Biden era el presidente legítimo, que había ganado en 2020 la llamada gran mentira de que supuestamente hubo un fraude y Trump ganó, pero solo robaron las elecciones. Bueno, había una docena de candidatos para la posición de secretario de Estado, Secretary of State. Yes. En cada estado son los que cuentan los votos o manejan la maquinaria, los equipos que cuentan los votos. Había una docena de ellos que son negacionistas de la verdad, de la legitimidad de la victoria de Biden. Y casi todos han perdido. Así que en ese sentido, esa ola de populismo y autoritarismo que vemos en el mundo, ya que los Estados Unidos es tan influyente, quizás ha revertido o frenado por lo menos. Bien, Simon, justamente medios internacionales alertaban que inclusive Donald Trump podría volver a presentarse como aspirante a la presidencia en los años que corresponderían para el nuevo mandato en Estados Unidos. Sí, correcto. Bueno, él mismo ha dicho hace un par de días que esta semana, creo mañana, va a haber un anuncio importante, pero van meses en los cuales él ha estado dando señales, pistas de que quiere postular otra vez. Ahora, ¿qué tanto quiere ser presidente otra vez? No sé, la verdad, la primera vez no tomó muy en serio sus responsabilidades, pero tiene muchos problemas legales, muchas investigaciones penales encima. Ser candidato de alguna manera y aún más ser presidente la blindaría. Así que eso es una posibilidad. Ahora, si ganara,
otra vez en 2024. Eso es otro tema. También estamos viendo si Biden va a postular otra vez. Muchos demócratas de su propio partido no quieren que postula, entre otras cosas, por el tema de su edad. Tiene 77 años, 79 cuando vienen las elecciones y 83 si ganara cuando terminara su segundo mandato. Así que están muy preocupados por eso. Así que yo creo que hay mucho por definir. Pero lo que sí diría, el candidato que hay que ver es el gobernador reelecto con una mayoría contundente de Florida, Ron DeSantis, que tiene un estilo un poquito como Trump, o sea, son las mismas políticas, ideología, pero un estilo un poquito más convencional. Y él puede ser un candidato muy fuerte, más fuerte que Trump, para el Partido Republicano. Comicios. Perfecto. ¿Y qué tal la gestión del presidente Biden? Sabemos que la inflación está, digamos, en las cifras más altas de los últimos 40 años, más de un 8% en los Estados Unidos, que siempre se demostraba como un país con una economía muy estable. De hecho, hace unos días presentábamos que el precio del pavo ha subido cerca de $6 respecto al año pasado de cara a la fiesta de Acción de Gracias. ¿Cómo se está gestionando la economía en Estados Unidos? Bueno, ese tema de la inflación es un tema global que muchas veces escapa el poder de los gobiernos nacionales, porque hay varios temas que lo fomentan, o sea, lo que los encierres, Zero COVID de China, también esos desvínculos entre la demanda y la oferta después de la pandemia, y por supuesto la guerra en Ucrania, por lo cual hay falta de combustible y de comida, porque Rusia y en particular Ucrania exportan un montón. Así que, por un lado, ningún gobierno nacional puede controlar todos esos factores, pero hay cosas que se puede hacer. Y por supuesto en los Estados Unidos mucha gente que trabaja, están sufriendo muchísimo por la inflación, y yo diría en otro año, que es un año más normal, quizás esa inflación hubiera significado que los demócratas, el partido de la Casa Blanca, hubiera perdido, pero por muchísimo más. Pero por otros factores, el factor Trump, entre otros, también el tema del aborto, en los Estados Unidos, creo que la inflación ha sido el tema más importante, pero que también había otros temas muy influyentes en juego. Ajá, que le han quitado protagonismo tal vez. Y es un fenómeno que, como tú bien indicas, es a nivel global, pero lo importante es que los gobiernos tengan estrategias para poder controlarlo y que no afecte el bolsillo de los ciudadanos. Simon, muchas gracias por tu reporte desde los Estados Unidos para entender la realidad del gigante americano. Muchas gracias. Justamente ahora vamos a ver un mapa de cómo fueron los votos de la población hispanohablante, los hispanos que residen en Estados Unidos. ¿Dónde se concentró el voto? Por ejemplo, en California, 8.3 millones de personas votaron. En Texas, 6.2 millones. En la Florida también, un estado muy grande donde hay muchos latinos, 3.4 millones de personas acudieron a las urnas. Nueva York, 2.1 millones y Arizona, 1.3 millones. Pero a nivel de cifras globales también queremos analizar cuántas millones de personas latinas votan en Estados Unidos, que están con toda su documentación en regla y pueden ejercer su derecho cívico. Vamos a ver la siguiente diapositiva, si la podemos compartir, donde salen los números exactos. Creo que la tenemos justamente, próximamente va a salir, pero ahí está. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado? En el año 2000 votaban hispanos en Estados Unidos 14.3 millones. ¿Cómo ha ido evolucionando? 2018, 29.8 millones de personas acudían a los comicios. Este año, 34.5 millones en el año 2022. Se nota que la presencia de los hispanos pertenecientes de varios países provenientes, ¿no?, de la región cada vez es más fuerte en Estados Unidos, y también se nota en las decisiones de los electores. Cambiamos de